Eh, Primero que nada, bueno, unas palabras de buena crianza para ser reciprocidad. Agradezco al Núcleo de Historia Económica y Social por invitarme a participar en vuestro seminario y me encuentro muy agradado de estar aquí. Espero que tengamos una provechosa tarde y conversación, ¿no? Bueno, ya se dijo el título de la ponencia, ¿cierto? Complejidad y economía, una crítica al uso del álgebra y del análisis clásico en la economía y el tiempo como variable emergente. Aclaro que el suscrito, yo, viene del mundo de las matemáticas aplicadas y la filosofía de la ciencia. Cuando digo matemática aplicada es porque he hecho investigación y publicado, qué sé yo, en relatividad general, eh, combustión, dinámica de fluido, también en economía, en finanzas, porque, bueno, como ustedes saben, la matemática es un lenguaje transversal. Pero aclaro enseguida, en breve, que hay que tener cuidado, sí. ¿Ah? No es llegar y entrar al supermercado de las teorías o de las metodologías matemáticas, sacar una y aplicarla como le dé a uno gusto y gana. Y bueno, entonces agrego que me considero un crítico de los modelos matemáticos de la escuela neoclásica más ortodoxa, cuyos representantes más conspicuos desde mi punto de vista son Robert Lucas, Robert Solow, Gerald Debreu, Rolf Mantel, Hugo Sonnenschein, Kenneth Arrow, entre otros. Eh, ¿En qué sentido soy crítico? En parte en esta introducción digo, recuerdo, por ejemplo, que recordemos la controversia que estuvimos recordando ahí en la oficina del profesor Mario Matus. Por ejemplo, la controversia de las dos Cambridge. El capital es muy heterogéneo, lo cual no permite definir una medida del capital. El problema de reversión del capital, switching and reswitching. Otro que también es muy crítico, Stephen King, y el teorema de ellos mismos también, de Broad, Mantel y Sonnenschein, en el sentido de que las funciones de oferta y demanda pueden tomar cualquier forma. Eh, el famoso paper de Anwar Shaikh sobre la inexistencia de las funciones de producción, las crisis económicas, entre otros problemas que no han sido resueltos hasta ahora por la escuela neoclásica, ¿sí? Se hacen los lesos. Eh, Particularmente, el último personaje, Robert Solow, eh, el último, porque sí, ya. Por ejemplo, Robert Solow, ganador del premio Nobel, en alguna vez dijo, si un problema económico no se expresa matemáticamente, no es un problema de economía. ¿Mm? Lamentablemente, la economía no es lo mismo que una demostración matemática. ¿Mm? Uno, si se dedica a hacer demostraciones de teorema, yo diría que está traicionando la disciplina, ¿no? En otra ocasión, el 2001-2002, el mismo señor Robert Solow, perdón, Robert Lucas, en otra ocasión, 2001-2002, no me acuerdo bien qué fecha, aseguró que el problema de las crisis económicas estaba resuelto. Y, para su mala suerte, a fines del 2007, comienzo del 2008, se produjo una de las crisis económicas más profundas de los últimos decenios, que hasta el día de hoy yo creo que estamos viviendo las consecuencias. También criticó la estructura de los modelos econométricos y sugirió que debería modelizarse con parámetros fuertes, tales como las preferencias, función de producción y restricciones presupuestarias. Sin embargo, recordemos, lo acabo de decir, ¿cierto? Anwar Shaikh demostró que las funciones de producción no existen. Entonces, ¿qué clase de crítica es esta, no? A, a la, a la econometría. Sugerir que se usen leyes económicas que ellos han levantado y que no tienen ninguna relación con lo empírico o muy poca relación con lo empírico como la piedra del tope para validar los resultados de la econometría no me parece muy consistente, ¿no? Muy consecuente. Robert Solow, por otro lado, se hizo famoso y también ganó el premio Nobel con su artículo sobre las funciones de producción, particularmente ajustando
una función de tipo Cobb-Douglas a datos empíricos. Y de nuevo, que por lo demás, un proyecto muy lucrativo hasta el día de hoy, y sigue gente aplicando esta metodología, y sin embargo, vuelvo a recordar, las funciones de producción no existen. ¿Mm? Lo que existe es la identidad contable. Entonces, aquí hay un comportamiento, digamos, yo diría, como alguien escribió por ahí un libro, de impostura intelectual, ¿no? Tal vez motivada por intereses particulares, digamos. ¿No? Bien, un pequeño resumen de esta charla, de esta ponencia. Aquí proponemos una reflexión crítica sobre los fundamentos matemáticos tradicionales de la economía, cuestionando el predominio del álgebra y del análisis clásico, herramientas que, si bien han sido centrales en la formulación de modelos económicos, muchas veces resultan insuficientes para capturar la naturaleza no lineal, dinámica y adaptativa de los sistemas económicos reales. En su lugar, se propone utilizar y aplicar el álgebra que propongo yo, esa va a ser una de mis conclusiones, el álgebra y la geometría no conmutativa desarrollada por Alain Kohn para modelar fenómenos económicos financieros o aplicar el formalismo matemático de la mecánica cuántica y la computación cuántica cuando se desarrolle apropiadamente en la modelación y simulación de la economía y la finanza. Desde la perspectiva de la complejidad se pone en tela de juicio la idea de equilibrio único y estático, sugiriendo que la economía debe entenderse más como un sistema evolutivo, donde agentes heterogéneos interactúan, aprenden y se adaptan constantemente. En este contexto, el tiempo, que es a lo que me voy a dedicar principalmente, no es simplemente una variable externa o una variable independiente respecto de la cual otras variables dependan, una suerte de parámetro, sino una variable emergente cuyo fundamento se encuentra en aspectos más fundamentales tales como la gran variabilidad de los resultados en economía y la no conmutatividad de los operadores de medición. A propósito de esto, ¿no? Esta gente usa generalmente la geometría y el álgebra conmutativa. Pero si los operadores no conmutan, ¿qué hace ahí la álgebra conmutativa? Está, digamos, a contrapelo con la sintaxis y la semántica de la matemática que ellos usan. La realidad de la partida los contradice, ¿no? Bien, entonces estaba diciendo, en este contexto el tiempo no es simplemente una variable externa o una variable independiente respecto a de la cual otras variables dependan, sino una variable emergente que estructura y transforma el comportamiento del sistema en formas complejas e indeterminadas. Desde una perspectiva empírica, por ejemplo, se observan los hechos de que el sistema monetario tiene o exhibe propiedades cuánticas, tales como es discreto, indeterminación, interferencia, embrollamiento o entrelazamiento, gran variabilidad, complejidad y no conmutatividad. Los ejemplos sencillos y básicos que veremos a continuación sugieren la necesidad de incorporar herramientas como la teoría de sistemas complejos, la simulación computacional cuántica, álgebra y geometría no conmutativa, el formalismo matemático de la mecánica cuántica y enfoques no deterministas que permitan una representación más fiel de fenómenos como la innovación, la crisis financiera o los cambios estructurales a largo plazo. Esta crítica no rechaza la formalización matemática, sino que busca una matemática más adecuada para una economía viva, histórica y abierta. En este último sentido, y antes de empezar con el desarrollo de dos modelos matemáticos simples, en que el tiempo lineal, reversible y matemático no se puede utilizar como parámetro para dar cuenta de la realidad económico-problemática en observación, es pertinente advertir que las diferentes áreas de la matemática, insisto en esto, tienen su propia sintaxis, tienen su propia semántica y metodologías, las cuales son bastante inflexibles, lógicamente severas, que si no se respetan, obedecen, a la hora de su aplicación se obtienen representaciones, descripciones inadecuadas, múltiples sinsentidos e interpretaciones caprichosas en relación con la realidad problemática que supuestamente modelan. Todo lo cual da lugar a una crítica epistemológica insoslayable. Dicho esto, vayamos al meollo del asunto, que dice relación principalmente con el tiempo, ¿no? Y paso
me sacan a la pizarra, ¿sí? El primer modelo bien sencillo para dar a entender de parte de lo que estoy investigando y que ah, estoy tratando de desarrollar. No es fácil porque yo fui educado, digamos, en la matemática clásica, ¿no? Pero entonces, cuando uno tiene una cierta educación, una cierta formación, le cuesta muchísimo desasirse, olvidar, ¿sí? Lo que aprendió. Entonces uno sufre mucho. Pero bueno, de eso se trata el conocimiento, ¿no? Si no se sufre, los gringos dicen no pain, no gain. No pain, no gain. Bien, el primer modelo consiste en considerar el plano como espacio de los estados, espacio de estado, el plano geométrico que todos ustedes conocen, R2, con su suma, su multiplicación por escalar y, bueno, el producto interior típico que permite hacer geometría analítica sobre el plano. Entonces aquí, digamos, un vector columna, digamos, se denota así, es un elemento de R2, tiene dos componentes, dos números reales. Entonces, y sobre este espacio de estados, ideal, abstracto completamente, aquí estoy siguiendo los pasos de los neoclásicos absolutamente, ¿ah? Esto no tiene casi ninguna relación con la realidad, pero estoy tratando de traspasar una idea. Eh, sobre este espacio van a actuar operadores, ¿sí? Que van a ser matriciales, ¿sí? Es decir, sobre este espacio voy a hacer actuar el conjunto de las matrices de 2 por 2 coeficientes reales, ¿ok? Para mantener los números reales. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que es un elemento típico de aquí? Bueno, una cosa de esta forma, A, B, C, D, es un arreglo rectangular donde todos estos números son reales, ¿sí? ¿Y cómo actúa este gallo sobre un vector? A, B, C, D. Actúa sobre un vector de la forma XY, de la siguiente, va a dar un vector, como este es de 2 por 2. ¿Qué quiere decir 2 por 2? Quiere decir dos filas y dos columnas. Y este es de 2 por 1. Dos filas y una columna. Entonces la multiplicación está bien definida y me da A por X, la primera componente de arriba, más B por Y. Y abajo la segunda componente del vector resultante es C por X más D por Y. Esa es la operación. El operador actúa así sobre este estado. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede aquí? Que si yo considero un determinado estado, digamos, supongamos que parto con este vector, y opero con una matriz, ahora vamos a usar símbolos nomás, qué sé yo, para las matrices A, B, mayúsculas, ¿eh? Pero ya sabemos cómo operan. Si yo aquí sobre este gallo opero con A, bueno, a lo mejor me da algo por aquí. A, si este es el vector, démosle un nombre a este gallo, llamémosle X mayúscula, ¿sí? Entonces, este es el resultado de operar. ¿Y un operador qué es lo que hace? ¿Cuál es la interpretación que vamos a ver en el segundo ejemplo ya económico, ¿no? Este operador es el que hace la medición, ¿ok? Es una forma de medir. Entonces ya, A por X va a parar ahí, pero si le aplico B, tal vez B por X da por acá. Y si aquí a este de ahora le aplico, no sé, el B por A por X, bueno, por acá, no sé, me dará, y a este otro le aplico A por B por X. Estoy haciendo esto para señalar que, en general, aquí, en este espacio, las matrices no conmutan. Primera observación importante. Los operadores no conmutan. No es lo mismo, sí, para ilustrarlo en economía, no es lo mismo que me pregunten a mí o que yo pregunte por el precio y después por la cantidad, a que primero me pregunten por la cantidad y después por el precio. Aquí las preguntas están actuando como medidas, ¿eh?
como operadores de medición de la actuación de, bueno, en este caso de un consumidor. No es lo mismo. Entonces, en general, esto es lo que ocurre, no conmuta. Y a medida que vamos aplicando, porque tengo una bolsa, supóngase que tengo una bolsa, aquí hay infinitas de estas operaciones, pero supongamos que tengo un número finito. Tengo una bolsa N de operadores legítimos sobre estos estados del sistema y bueno, y una vez que hago actuar n de estos operadores diferentes, bueno, n factorial, si yo quisiera saber cuántas trayectorias posibles tengo, bueno, eh, ¿qué me dice digamos, el, el esquema de las casillas? Sin reposición. Tengo la bolsa con n de estos operadores y sin reposición. Bueno, al principio puedo ocupar cualquiera de los n, es decir, aquí pude haber ocupado A o B. Pero después que ya saqué, si no lo repongo, puedo ocupar n-1 nomás, me van quedando en la bolsa. Y así sucesivamente, n-2, y aquí llego hasta el final, me queda uno solo. Y esto tiene un nombre que probablemente ustedes conocen, se llama n factorial. Cuando usted hace la multiplicación de toda esta combinatoria, es 1 por 2, ¿cierto? Por aquí está el 2, 1 por 2 por 3 por n. Esto es 1 por 2 por 3 por n-1 por n. Esa es la definición de n factorial. Y para darle una idea, ahora de la segunda idea, ¿cierto? Variabilidad. Para que entendamos un poco la variabilidad que se produce aquí en este juego que estoy inventando nomás. ¿Ok? Por aquí en alguna parte debo tener anotado, a ver si lo encuentro. Por ejemplo, 19 factorial creo que tengo por aquí en alguna parte. Si tuviera, incluso ustedes lo pueden buscar por ahí en el celular, ¿cierto? Entrar a, aquí está. Supongamos que en la bolsa yo hubiese obtenido 29 de estos gallos, 29 operadores distintos. Entonces, 29 factorial resulta que da, si usted hace el cálculo, le da 88.417, espero que me alcance la pizarra, 619.397.019, 545, 436, 116, 0, 0, 0 y todavía un punto ahí y otro 0, 0, 0. Es un número formidable, ¿cierto? Es muy grande. Y eso que lo estoy haciendo sin reposición. Si lo hiciera con reposición, es decir, saco y lo vuelvo a meter a la bolsa, tengo n elevado a n. Ahora n por n por n por n por n porque lo estoy devolviendo. Y esto ahora sería 29 elevado a 29 y eso es, pero lejísimo, mucho más grande que eso. Entonces, mucha variabilidad en esto que está aquí. ¿Sí? Además, tengo que decir de que este operador, que cuando yo, es muy importante que diga lo siguiente ahora, yo puedo, si sigo una determinada trayectoria, yo puedo ordenar los operadores de acuerdo a la fecha en que actuaron, el tiempo en que actuaron. ¿Sí? Entonces yo puedo tener, digamos, una trayectoria que se podría ver de la siguiente manera, ¿no? Supongamos que a n el último, a n-1, y esto denotan fecha, y a todo le estoy llamando a para que no se me acabe el abecedario, a sub n-2, todas estas son matrices hasta que llego a sub 2, y el primero que actuó sobre el x. ¿Sí? Bueno, podemos colocar aquí tiempo sub n, para ser más sugerente, tiempo sub n-1, tiempo sub n-2,
tiempo, el segundo tiempo, el primer tiempo, en el tiempo 1 hice eso, apliqué ese gallo. Pero este tiempo, que, que es de calendario, de reloj, digamos, tiempo de reloj, me permite ordenar cómo operaron, ¿cierto? El orden de los operadores que actuaron sobre X. Pero este tiempo no sirve para, como parámetro y decir, en realidad lo que tengo es un operador, todo esto es un operador que depende de T. No hay cómo ocupar este tiempo que aquí está ordenando, me dice cómo se ordenan los operadores a la hora de actuar, que yo lo pueda usar como para decir, oye, ¿sabes? La evolución de A en DT, por decir algo sencillo, es, qué sé yo, E elevado a alguna matriz por T, la variación. Entonces aquí yo tendría una ecuación de evolución para los operadores, pero este tiempo de aquí, que es el tiempo reloj, el tiempo calendario, no me sirve, ¿sí? Entonces, y uno se pregunta, bueno, y entonces este tiempo, ¿de qué depende? ¿Qué podría depender? De la variabilidad y de la no conmutatividad. Estos son hechos más fundamentales que el orden que he dado acá de los operadores. Porque, ¿qué hace este operador? Cambia el estado del sistema y lo cambia de manera total, completa, de manera embrollada, ¿sí? Eh, los físicos dicen otra palabra, ya me voy a acordar, pero embrollada, ¿sí? Y por lo tanto, ahora viene el segundo operador que actúa sobre este embrollamiento y así sucesivamente. Y creo que eso es lo que quiero decir, todo lo que quiero decir de este ejemplo para introducir y aclarar lo que viene a continuación. Espero que no se me haya olvidado nada. Entonces, pero lo que sí vemos aquí, que hay, digamos, características que hemos descubierto a propósito de esto, no conmutatividad o hemos eh, variabilidad, gran variabilidad, digamos, gran variabilidad de resultados, ¿no? Embrollamiento, eh, ya se me ocurrirá la otra palabra, en fin. Pero hay una serie de características que aquí hay que tienen que ver o dicen relación o aparecen en los fenómenos cuánticos. ¿Ok? Bien, eso es parte de lo que capturamos aquí. Ahora voy a pasar al segundo ejemplo, más económico, que tiene una interpretación económica más directa. Mientras tanto, ¿te puedo hacer una Sí, por supuesto. Esa, al ser tan llevada a la variabilidad, ¿no sería más propio hablar de aleatoriedad? Sí, claro, sí puede ser, claro, no hay problema con eso. Lo importante es entender que los resultados son múltiples, ¿sí? Son muchos. Es decir, la variable no tiene un valor único, tiene muchos valores, ¿sí? Okay. Bien, el segundo ejemplo del cual quiero hablar es, supongamos que tenemos tres viñas. Iba a hablar de tres lecheras, pero mejor algo, yo creo que aquí hay que hablar de tres viñas, ¿cierto? Ya, tres viñas. Ya, ok. Que supongamos que es un mercado, ¿eh? Un mercado de tres viñas, ¿sí? Podrían ser dos, podrían ser N, pero esto es adecuado, ¿no?
que inicialmente, supongamos que comparten o tienen las siguientes proporciones del mercado, X0 y 0Z0. Por supuesto, se tiene que cumplir que X0 más Y0 más Z0 tiene que ser igual a 1. Vamos a pensar en un mercado cerrado, no llega más gente ni se va gente. Y todos los consumidores de este mercado consumen vino y por lo tanto se reparten de alguna manera entre las viñas. Bien, entonces ahora uno se pregunta en el siguiente, en el periodo, en el presente, pero en el siguiente periodo, ¿qué pasa con las proporciones? Bueno, va a cambiar probablemente porque hay propaganda, ¿cierto? Hay cambio de tecnología, cambian los gustos de las personas, cambian los precios. Bueno, nombre usted, hay una serie de variables que afectan una proporción inicial, ¿sí? Claro. Y entonces, uno inicialmente, de nuevo, tenemos una, una primera matriz de transición que se calcula, lo explico aquí, A11 sería la proporción de que la, la viña que estoy identificando con la letra X, la proporción que mantiene de su proporción inicial. ¿Sí? A12 es la que pierde con la viña, con la segunda viña, y A13 es la que pierde con la tercera viña. Y algo similar puedo hacer acá. El A22 es la proporción que la segunda viña mantiene, y aquí arriba voy a poner un super 1 porque estamos en la primera parte, y acá A sub 2, 1 es lo que pierde con 2, y A sub 2, 3 la que pierde con la viña 3, 1, 2, 3, prima 1, 1, 1, y después tenemos algo parecido, ¿no? A3, 2, perdón, A3, 1, A3, 2 y A3, 3. Super 1, super 1, super 1. Entonces, si uno le aplica esta matriz a 1, a X0, Y0, Z0, con la multiplicación típica de matrices, estos tres números por este me da el primer elemento, después por este me da el segundo elemento de la columna, porque este va a ser una matriz de 3x3 por una de 3x1, ¿cierto? Esta es de 3x3 por una de 3x1, entonces me queda una de 3x1. Bien, me da un vector de tres componentes, un vector columna. Bien, entonces, si yo hago esta multiplicación, bueno, obtengo las nuevas proporciones, suponiendo que esto lo calculé para un determinado periodo, digamos un mes, o pueden ser 2 meses, usted elige el periodo más adecuado. Entonces ahora tenemos nuevas proporciones. Pero si vamos al tercer periodo, ¿cierto? O al segundo periodo, bueno, tercer periodo si contamos el inicial, bueno, ahora vendrá otra matriz, igual que esta, digamos, parecida. Pero se me olvidó decir algo muy importante y que tiene que ver con lo que hay. La suma por columna le da 1. Si usted suma aquí, tiene que ser 1, que son proporciones y son probabilidades de transición. Este también tiene que sumar 1 y esta columna también tiene que sumar 1. ¿Ok? Son propiedades de las matrices de probabilidades de transición. Bueno, en un segundo periodo, este va a actuar sobre, ahora voy a ser más sintético, va a actuar sobre X1, Y1, Z1, una matriz parecida a esta, pero con 2 allá arriba, para distinguirla de la primera, porque no tiene por qué ser igual. Y bueno, y me da un X2, Y2, Z2. Y así sigo, hasta que llego a N, ¿cierto? Que actúa sobre XN-1, YN-1, ZN-1, y me dará las nuevas proporciones, digamos, XN, YN, ZN. Este proceso converge si, solamente si, estas matrices son todas iguales. Si todas las matrices de transición son iguales. Pero, ¿cuándo van a ser todas las matrices de transición iguales? Casi nunca, nunca.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un proceso que, de nuevo, ¿cierto? Hay un tiempo, el último tiempo, t sub n, ¿cierto? Hay otra que actúa en el tiempo tn menos 1, parecido a lo anterior, ¿verdad? A tn menos 2 y así, hasta a sub 2, a sub t sub 2, a sub t sub 1, que actúa sobre el vector x, digamos. Y eso me da como llegué hasta n, no, hasta n menos, hasta aquí nomás, n menos 1, me da la proporción que estoy obteniendo en el tiempo n. ¿Sí? ¿Ya? Tiempo n. Y esto no para nunca. ¿Ok? Para entenderlo mejor, tal vez sea bueno hacer un gráfico aquí, porque el espacio de estado acá quedó acotado a raíz de esta restricción, porque siempre x sub k más y sub k más z sub k es 1. Entonces, si yo uso variables x y z generales, estos vectores se están moviendo en el siguiente espacio de fase, ¿no? Este pedazo de plano triangular, ¿no? Donde aquí está el punto 1, 0, 0, cuando en una evolución radical, digamos, la primera viña se transforma en monopolio, ¿no? A partir de x0 y 0z0. Acá la segunda viña se transforma en monopolio, los otros desaparecieron de la evolución. Y acá la tercera viña se transforma en monopolio. Habiendo partido, qué sé yo, de algún punto aquí. ¿Ok? Supongamos que ese era el x0, y0, z0. Todos los puntos que están dentro de este triángulo, la suma es 1. Cumplen con esta propiedad porque la ecuación de este plano es justamente x más y más z igual a 1. La ecuación del plano. Pero que no nos engañemos porque el cambio, como usted puede ver aquí, es a saltos, no es continuo. ¿Ah? Yo podría aquí graficar para sugerir algo, ¿cierto? Que a lo mejor esto hace algo así, recorre sobre este plano y qué sé yo, hace cosas y a lo mejor llega allá. A lo mejor. Pero es mentiroso porque en realidad esta cuestión va saltando. El tiempo es discreto. Entonces aquí, dentro de las propiedades que escribí de antes, también tenemos que hablar de que la realidad económica es discreta, no es continua. Sí, sí. Disculpa que interrumpa, pero para que todos podamos seguir. ¿Qué es lo que podría impedir que esa matriz se repitiera de modo como lo planteaste? La entrada de nuevos productores, las viñas, el cambio. ¿Que se repita esta matriz? Nada lo impide, solamente que la realidad, lo empírico, dice que esta matriz prácticamente nunca se repite. No, la matriz de transición. ¿A qué responde? Responde a los cambios tecnológicos. La empresa dice, mira, yo tengo esta proporción, pero quiero aumentarla. Entonces él dice, voy a traer nueva tecnología, voy a hacer mejor propaganda y publicidad, voy a proyectar una cultura de mi viña que va a cambiar la cultura del placer de degustación del vino en favor del mío. Una moda. Qué sé yo, le coloco una etiqueta espectacular como la del Casillero del Diablo, y todos compran esa, no sé, porque la gente es muy rara. Sí, sigue sumando uno. Y en particular, 0 más 0 más 1 da 1. Claro. Es una posibilidad, el monopolio. Y aquí sobre esta arista, por ejemplo, ¿qué pasó? Aquí está que x más y es igual a más z. Sobre esa arista es 1. Aquí, sobre esta arista desapareció el i, porque está en el plano xz. Sobre esta arista, así como estos fueron monopolios, sobre esta arista el que falleció o desapareció del mercado es x. Aquí quedó i más z igual 1. Sobre esta arista. ¿Cuándo están sobreviviendo los tres? Cuando el punto está todavía en el interior de este triángulo. Y sobre esta arista, bueno, el que fenece es z, desaparece el del mercado, que sería x más y igual 1.
Y aquí sí, aquí dentro sigue siendo que X más Y más Z todavía sigue siendo 1. Aquí en cualquier punto interior al triángulo. Lo que entiendo es que la secuencia es como muy monótona, muy simple, como para capturar esa variabilidad. La secuencia que te ofrecen las matrices es muy sencilla. No, aquí hay harta pega, porque son cálculos de probabilidades de transición. Tú Claro. tenés que hacer mucho trabajo de campo y darte, no sé, un mes, 2 meses, 6 meses, para ir allá y averiguar, bueno, los gustos y los cambios tecnológicos, qué sé yo, y llegar a determinar la probabilidad de que la primera viña mantenga su proporción. Pero Y cada bueno, momento, esa matriz y igual, todo eso es trabajo o sea, estadístico. si le metes pega, Sí, igual puede te pueden servir igual. sí, por cierto, no es cierto, se ocupa. Se ocupa por lo menos para, y es en el fondo un proceso estocástico. Tú probablemente lo conoces. Esto al final es un proceso estocástico, sin memoria. Sin memoria. Bien, entonces lo que estaba diciendo es que, a propósito de esto, de que la cosita va a saltito. Eh, el tiempo es discreto. Y eso es un tiempo cuántico. El tiempo no es continuo, es discreto. ¿Sí? Lo otro que tengo que decir, que a alguien se le podría ocurrir decir, oye, pero mira, si está aquí, el cambio va a ocurrir en algún vecindario, va a saltar a algún punto de este vecindario en la primera. Es difícil que haya un cambio radical, pero los cambios radicales ocurren, ¿sí? Pero si nos ponemos en esa hipótesis, de todas maneras, ¿cuál es la cantidad de puntos que tengo dentro de este vecindario? Infinitas, de todas maneras. Es infinita. Depende y va a cambiar, por ejemplo, a ese punto, dependiendo de qué, dependiendo del estado en que se encuentra el sistema. Dependiendo del estado en que se encuentra el sistema en relación con la propaganda, etcétera, etcétera, es que define esta matriz. Y esta matriz hace el cambio completo, lo cual demuestra de nuevo que estos gallos, el X y Z, están embrollados. Se, se influyen unos a otros, digamos, simultáneamente, en tiempo discreto, qué sé yo. ¿No? Ah, entonces, eh, me siento ahora un rato, si tengo algo más que decir respecto a este último ejemplo. ¿Se entendió un poco la idea? Eh, entonces, tenemos que con estos ejemplos ya aparecen varias propiedades o características de los sistemas cuánticos. Entonces, podríamos decir, no sé cómo estoy con el tiempo. ¿Estoy bien? ¿Cuánto llevo ya? ¿20 minutos? ¿30 minutos? ¿Cuánto llevo? No sé, está bien, está bien. Ya, ya. Entonces, ¿qué es lo que un poco he estado planteando, ¿no? Y a partir de los ejemplos, ¿no? Que la economía, un poco lo dije antes también, la economía durante gran parte del siglo XX ha sido moldeada por un ideal científico inspirado en la física clásica. Y yo estoy proponiendo que, bueno, ya es hora porque los desarrollos matemáticos y físicos ya dieron vuelta a la hoja, digamos. Hay unos desarrollos en mecánica cuántica y matemática, como lo que ha hecho Alain Cohn, que permiten modelar de mejor manera. Entonces, los modelos económicos dominantes han buscado certeza, predicción y equilibrio. Esto ha llevado al uso extensivo del álgebra lineal y del análisis matemático clásico, herramientas útiles pero limitadas cuando se trata de describir un mundo económico en constante cambio, donde predominan la incertidumbre, la innovación y las interacciones no lineales, por nombrar algunas. Y las tesis que yo he estado tratando de discutir aquí es que el uso rígido de ciertas herramientas matemáticas ha empobrecido nuestra comprensión de la economía, por decirlo suavemente. Yo creo que más bien nos han engañado.
que necesitamos una nueva manera de pensar el tiempo, en este caso, ¿no? Como una dimensión emergente y constitutiva que tiene propiedades y características cuánticas de los procesos económicos. La crítica al álgebra y análisis clásico en economía son modelos reduccionistas y tienen este famoso mito del equilibrio, ¿cierto? La teoría del equilibrio general que no funciona, no camina por ningún lado. Muchos modelos económicos tradicionales se basan en sistemas cerrados, donde se presupone información perfecta, racionalidad plena y equilibrio general. Estos modelos permiten soluciones elegantes, pero abstraen de la historia del conflicto y del cambio estructural, ¿no? De estos modelos, mi profesor, como les contaba ahí en la oficina, los que estaban presentes, mi profesor Jakob Schwartz, del Instituto Curran, que ya falleció, que se dedicaba en parte a la economía, y cuando fui a comentarle que me gustaría hacer matemática aplicada a la economía, me dijo, no, Oscar, no hagáis eso, ándate a dinámica de fluido u otra cosa como esa, pues porque en economía lo que hay son mala teoría con pasaporte matemático. Y eso es lo que tenemos. Es muy impresionante ver los desarrollos de la economía neoclásica, ¿cierto? En la pizarra, donde el 2 más 2 es 4, 5 por 5 es 25, digamos. La matemática cuadra perfectamente y desde ese punto es convincente, ¿sí? Pero la pregunta es si acaso esos modelos reflejan adecuadamente la realidad problemática que supuestamente modelan. Y la respuesta generalmente es no. La empiria los niega, está en contra de ellos. Y muchos de ellos ya se han dado cuenta de que la cosa es así, que la gente está entendiendo, está empezando a entender y están cambiando un poco su discurso y dicen que nunca han pretendido predecir ni controlar, sino que es más bien han pretendido entregar regulaciones, se me olvida la palabra, pero ya me acordaré también que me gusta más, son normativos, sus modelos son normativos. Pero si son normativos, yo digo, bueno, ok, pero yo tengo otro modelo que también es normativo. Pero mi modelo tiene la siguiente hipótesis o principio y las siguientes consecuencias. Entonces, para obligarlo a ellos, también que digan claramente cuáles son sus principios a partir de los cuales montaron su modelo y cuáles son las consecuencias de ese modelo, sobre todo desde el punto de vista social y político, y comparemos pues, cuál de los modelos es más apropiado para una sociedad, qué le hace mejor a la gente común, ¿no? Por ejemplo, ya lo dije, creo, el modelo de competencia perfecta es algebraicamente coherente, pero empíricamente inexistente. Pero bueno, lo usan, como dije, cierto normativo, ¿no? La linealidad como ilusión de control. El análisis lineal facilita el cálculo, pero no representa fenómenos como el contagio financiero, los efectos de red o la innovación disruptiva. El resultado es una economía que en papel parece estable y predecible, pero en la realidad se comporta como un sistema caótico, adaptativo y evolutivo. La economía desde la teoría de la complejidad. Sistemas adaptativos complejos. La teoría de la complejidad, Holland, Gelman, Arthur, Prigogine, particularmente Arthur, que trabaja en cierto path dependence, describen sistemas formados por múltiples agentes que interactúan y aprenden. La economía vista como un sistema complejo no siempre converge, no tiene un equilibrio único, si es que lo tiene, si es que lo llega a tener son varios, genera patrones espontáneamente, cambia a través de la historia. Métodos alternativos podrían ser las simulaciones, redes, teoría de caos, dinámica no lineal. El tiempo como variable emergente. El tiempo en los modelos clásicos. En el análisis económico tradicional, el tiempo es una dimensión estática, es continuo, homogéneo y muchas veces reversible. Los modelos pueden predecir hacia atrás o hacia adelante, como si el futuro ya estuviera contenido en el presente. Mientras que el tiempo histórico, irreversibilidad y creatividad, por ejemplo, desde la perspectiva de la complejidad y la economía evolucionista de Schumpeter, Nelson, Winter, Duster, el tiempo no es un eje,
es creador de novedad, irreversible, es emergente, porque los agentes actúan, aprenden, cambian las reglas del juego en el proceso. En este enfoque, el pasado importa, path dependence, y el futuro no puede deducirse del presente porque el sistema puede transformarse radicalmente. Conclusión, hacia una nueva formalización de la economía. La economía necesita, esto es un comentario general, repensar sus fundamentos formales y epistemológicos. No se trata de rechazar la matemática, sino de elegir la matemática adecuada para el fenómeno que se estudia. Es hora de avanzar hacia un paradigma donde el cambio no sea la excepción, sino la regla. El desequilibrio no sea un error, sino que una fuente de innovación. El tiempo no sea un parámetro, sino una dimensión viva. Y en ese sentido, yo creo que la computación, la economía cuántica, la computación cuántica en su momento, cuando llegue, pueden ser muy útiles. La economía no es una máquina, es un organismo, como probablemente pensaba Carlitos Marx, y para entenderlo debemos abrirnos a una visión más rica, más dinámica y profundamente completa, ¿no? Creo que con eso ya he dicho suficiente como para que iniciemos un diálogo, una conversación enriquecedora, ¿no? Métanlo a tortura. Sí. Bueno, primero que todo, agradecer la ponencia. Verdaderamente es una presentación muy interesante, muy compleja y abstracta y muy matematizada. Eh, y claro, nosotros venimos del campo de la historia. Eh, Esto de que hay factores complejos en el sistema económico me recuerda un poco a la teoría o el enfoque de economía política, que plantea que básicamente que fenómenos como la innovación son, o sea, no, perdón, no, que las teorías son modelos que más o menos explican la realidad, pero que hay factores irreductibles. Hay una irreductibilidad del acontecimiento, hay decisiones de actores y esos elementos que no se pueden predecir son las que generan el dinamismo histórico y que generan que las teorías finalmente expliquen configuraciones específicas que se dan en momentos particulares. Entonces, en el momento en que los actores cambian y que los fenómenos, que los acontecimientos generan reacciones que no son predecibles, eso genera nuevas configuraciones. Entonces, mi pregunta va por el lado de la pregunta va por el lado de la historia puede llegar básicamente al punto de la comprensión, de entender cómo esas configuraciones dan nuevas realidades que se pueden describir, que se pueden comprender, pero que no se pueden explicar. Entonces, esto quiere llegar más allá, quiere llegar al lado de la explicación. Pero finalmente, cómo formalizar los aspectos emergentes, que, claro, cómo formalizar la innovación, cómo formalizar realidades emergentes, eventos que inciden sobre un modelo, pero que no son, que vienen desde fuera del modelo, eh, ¿cómo se puede integrar eso en estos modelos que tratan de formalizar la realidad? Sí. Bueno, interesante. Lo cual me lleva a pensar de manera más profunda, más radical en lo que he llamado y se conoce en la literatura estándar como economía cuántica, ¿no? Porque queremos formalizar, ¿no? Para poder representar y describir, ¿no? ¿Verdad? Eh, lo que
lo que se puede hacer con estos lenguajes que son más flexibles es tener una representación del sistema en términos de superposición de los diferentes estados del sistema. Y esa superposición, bueno, en mecánica cuántica, cuando se hace física, se llama función de onda, pero acá estamos hablando de economía, le podemos llamar función de onda también, que es donde están superpuestos todos los estados del sistema. Y dependiendo de los estímulos, ¿cierto?, que se pueden aplicar externamente, puede que esa función de onda colapse, digamos, en un determinado estado o en algunos estados de la totalidad que está envuelta en la onda, en el paquete de onda. Entonces, lo que hay que ver, por lo menos en este modelo, es que uno considera ese paquete de onda donde están superpuestos todos los estados y tener claro cuál es el operador que uno va a usar para medir, que va a hacer actuar, el operador que va a hacer actuar sobre la función de onda. ¿Sí? En estos modelos, que todavía son relativamente simples, se supone que el operador es lineal. Y por lo tanto, no, pero si vamos a realidades más complejas, más difíciles, el operador tendría que ser no lineal. Y ese análisis es mucho más complicado. Pues estamos hablando de economía, ¿no? No estamos hablando de mecánica cuántica, estamos tratando de adaptar, de traer el formalismo matemático que utiliza la mecánica cuántica y tratar de adaptarlo a la problemática económica. Entonces, yo puedo pensar, repito, que lo que estoy litigando, estoy manipulando un espacio de estados donde todos los estados están involucrados en una sola onda y se influyen mutuamente, ¿sí? Están embrollados, no están separados uno de otro. Lo que le pasa a uno o lo que hace uno afecta a todos los demás, ¿sí? Y viceversa. Bien, entonces, mientras yo no intervengo con una forma de medir, o sea, con un operador sobre el sistema, sobre la función de onda, la función de onda no colapsa, no decae, digamos, no cae en algún tipo de respuesta. Entonces, yo creo que la mecánica cuántica puede ayudar en principio a modelar esto, no de la manera que quisiéramos, pero es un primer paso, diría yo. Es un primer paso en búsqueda de unos modelos que se adapten mejor al tipo de problema que tú estás planteando, ¿sí? Bueno, yo quisiera preguntarle, bueno, entendiendo que su ponencia se enmarca en su investigación Fondesit regular, Sí, sobre los problemas filosóficos del modelamiento del tiempo en economía. sí. Más que nada preguntarle sobre, bueno, si pudiese profundizar en el marco del Fondesit regular, en qué va el estado de avance de su Fondesit y qué es lo que vendría después. Sí. Bueno, sí. No, usted tiene Tengo el mío que aquí está, porque ya me lo podría llevar a la casa. Por lo menos en lo que expuse, no lo dije tal vez muy claramente, pero los problemas que yo propuse aquí y que desarrollé de manera simple hasta cierto punto, reflejan que hay un problema epistemológico fundamental, y esto es filosofía, ¿no? Un problema epistemológico, con la forma en que se usan las teorías, modelos y metodologías matemáticas. Es verdad que uno puede entrar, como digo metafóricamente, al supermercado de las teorías matemáticas, su metodología, y escoger una porque creo que es la que se adapta mejor a la realidad problemática económica o el fenómeno económico o hecho económico que quiero modelar. Puedo hacer eso, pero tengo que tener mucho cuidado en tratar de ver, como comentaba creo yo delante, en si acaso esta teoría matemática, este modelo matemático, esta metodología matemática
se condice con las propiedades, características del fenómeno. Si el fenómeno o la realidad problemática que estoy tratando de modelar en ese fenómeno, usando el lenguaje que recién usaba, ¿no? Si los operadores no conmutan, es fatal utilizar una teoría matemática que sea conmutativa. Hay que utilizar álgebra y geometría no conmutativa, ¿no? Si la variabilidad es enorme, si existe embrollamiento, si existe interferencia, que era la palabra que se me olvidaba adelante, entre los diferentes estados, no, el álgebra y el análisis clásico no me sirve, simplemente lo puedo usar, pero el problema es que está epistemológicamente sin base. Desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, estoy usando una herramienta inapropiada, porque no está acogiendo las propiedades del fenómeno que yo quiero modelar. Bien, entonces, este no es el primer Fondesit que tenemos, este es el segundo, y siempre, por de pronto, ha sido muy crítico, hemos sido críticos respecto de la modelación matemática en general de la escuela neoclásica, y ahora, en este segundo, nos concentramos en el tiempo, que traté hoy día un poco de expresar alguna idea. Lo que viene es, yo por lo menos, creo que en vista de los desarrollos que hemos hecho y que yo particularmente estoy llevando adelante, es ver hasta dónde puedo empujar, hasta dónde podemos empujar la metodología o el formalismo matemático, la mecánica cuántica en economía. Por ejemplo, ¿no? En mecánica cuántica los operadores no conmutan, la posición con el momentum, posición y momentum no conmutan, son operadores. Entonces, por ejemplo, usando la misma notación que tengo aquí, a este objeto le llaman el conmutador. ¿Y cómo se define? Como A por B menos B por A. Y esto no da cero, porque no conmuta. Hay una diferencia entre primero aplicar B y después A, o primero aplicar A y después aplicar B. Y colocan aquí I por H tira, donde esta es la constante de Planck. Esta es la constante de Planck, y es una constante universal. Pero si vamos a economía, donde yo decía en antes, ¿cierto? A con B no conmutan, tengo de nuevo la misma definición, esta parte no cambia. Pero en economía no tengo una constante universal como la constante de Planck. Entonces, esta cuestión pasa a depender de H tira, digamos, del operador del personaje en cuestión y el tiempo. Entonces, es un problema mucho más complicado. O sea, hay que saber adaptar el formalismo cuántico, digamos, matemático cuántico, a la economía y darse cuenta de que en el fondo va a ser mucho más difícil. Y bueno, estoy un poco en esa búsqueda aprendiendo. Hay gente que ya está en esto, está desarrollando esto. Creo que en el artículo que le envié lo menciono. Que trabaja, porque aquí tengo el libro, justamente el señor David Orrell. David Orrell tiene un libro que se llama Quantum Economics and Finance, an Applied Mathematics Introduction. Y hay gente que está haciendo esto. Yo diría que principalmente estoy en una etapa de aprendizaje de esta tecnología matemática, digamos, para tratar de entender los fenómenos económicos. Y eso es lo que viene, por lo menos para mí y los que están en mi grupo, ¿no? Bueno, lo primero hay que partir por lo formal, reconocer la presencia de Óscar hoy en el núcleo. Gracias. Gracias. Habíamos estado en una reunión anteriormente y cuando me enteré que Óscar venía,
me alegré mucho porque sólida es su formación, es una figura referencial en su campo. Entonces, tenerlo con este tema nos honra. Gracias. Este núcleo que dirige el profesor Matus, que es el núcleo de historia económica social, tiene estos tres vértices: la historia, la economía y lo social. Y entre cada uno de esos saltos, de la historia a la economía y a lo social, implica un desafío no menor, que es justamente la razón de la brillantez del núcleo, de congregar un estudio que dé respuestas, que dé explicaciones, y muchas veces hemos estado en lo monográfico y faltaba volver una visión global, central, que es justamente las posibilidades de lo historiográfico, las posibilidades de lo económico y las posibilidades de lo social. Historiadores, economistas, trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos sociales, y al frente la realidad, que clama por respuestas y que clama también por explicaciones. Siempre al frente está la realidad para entender lo que nos pasó, lo que nos pasa y lo que nos puede llegar a pasar. Y por eso es motivo de celebrar la presencia de Óscar hoy, porque volvemos a la visión general, a entender el todo. Y entender ese todo es qué posibilidades estamos realmente en condiciones de dar esa respuesta. Y lo que nos planteó Óscar en esta intervención da mucha confianza y tranquiliza en términos de tener sobre nuestras espaldas una responsabilidad que no es menor, y por eso se agradece. Cuando se le ofrezca. Le tomamos la palabra, Óscar. Ahora, dicho eso, quiero hacerte una consulta a partir de tu introducción, que es si, porque también hubo una economía que no tenía fundamento matemático, que era anterior y también paralela. Entonces, y por eso el ceteris paribus, que es cuando la economía dice, y yo dejo fuera todo lo que no me puede entrar en este análisis, porque sencillamente es inabarcable. La realidad yo no la puedo reproducir en el análisis matemático, económico, porque siempre me va a faltar, me van a quedar pedazos, me van a quedar bordes que sencillamente no pueden incorporarse. Entonces recojo el guante de lo que tú planteas en términos de si la realidad de lo económico y también de lo social puede ser aprehendida por la economía con este giro que tú nos propones, este giro copernicano que tú nos propones, porque está igualmente dentro de la matemática. Sí, claro. Está siempre dentro de la matemática. Entonces me gustaría que pudieras explayarte con el tiempo que quieras en este tema central que es la economía, la matemática y la realidad. Sí. Y el tema de los límites y los bordes. Sí.
Y te agradezco la presencia una vez más. Ok, gracias a ti por tus palabras. Bueno, es bien sabido, porque así ha ocurrido hasta ahora, que ah, todo modelo respecto de una realidad de distinta naturaleza, nunca eh, abarcan completamente el fenómeno que supuestamente modela. De hecho, en matemáticas incluso tenemos este famoso teorema de Gödel, que ustedes lo conocen, que cuando llegó al punto Gödel de tener que optar entre la completitud y la inconsistencia, y la consistencia, o la no contradicción, optó por la no contradicción y me parece muy razonable. Entonces, en matemática, hacemos matemática de manera no contradictoria, pero nunca va a ser completa. La matemática nunca va a ser completa. ¿Sí? O sea, ya apartamos de ahí. ¿Ah? Tenemos, tenemos en matemática proposiciones que son indecidibles, que nunca vamos a saber si son verdaderas o falsas. ¿Mm? Tenemos en matemática, de acuerdo a mi amigo Greg Chaitin, que hace Information Theory, en matemática ocurren cosas azarosas, ocurren cosas por, por azar, por casualidad. Bueno, yo toleraba la incompletitud, pero ahora ya estoy, porque igual que von Neumann, aunque yo no me quiero comparar con von Neumann en ningún caso, pero von Neumann se dice que se puso a estudiar matemática en aquellos tiempos en que el mundo era un desastre, Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Se puso a estudiar matemática porque el mundo entero se está destruyendo, desarmando y dijo, bueno, la matemática es lo único que dice verdad, es estable, así que yo me dedico a esto y el resto del mundo, qué sé yo. Pero resulta que la matemática también incompleta, eh, tiene proposiciones que son indecidibles y ocurren cosas azarosas, ¿no? Entonces, tan definitiva no es la matemática, ¿no? Bien, dicho eso, entonces, ¿qué podemos esperar de los modelos matemáticos en física? Pues bueno, que son siempre, retrocedo un poco. Y el problema lo tenemos, yo diría principalmente, si un poco copiando a Gödel, yo diría que el problema baja al concepto. El concepto es incompleto. Ningún concepto jamás va a ser completo. Y eso es importante asumirlo. Los modelos físicos, en matemática entonces existe un criterio, una piedra del tope. ¿Cuál es? La lógica, la no contradicción. Esa es la piedra del tope. En física hay una piedra del tope también, que es la empiria, el experimento. El experimento autoriza. ¿Sí? Y yo pero ¿qué es lo que autoriza un experimento? Un poco ya yendo a la economía, ¿no? Lo que autoriza es que el modelo, hasta cierto punto y con cierta precisión, da cuenta de la data fenomenológica que hemos recogido acerca de ese fenómeno. ¿Sí? Si no tiene relación con lo empírico o está muy lejos cualitativa y cuantitativamente del fenómeno que supuestamente modela, entonces el modelo hay que modificarlo, hacerlo más realista y si no se puede, bueno, habrá que votarlo, habrá que construir otro. Pero la ciencia en general justamente tiene, la que sea, ¿no? El problema, yo pienso que la economía no es ciencia, déjame decir eso por lo menos, ¿no? No es ciencia hasta el momento simplemente, porque no hace, yo creo que el criterio o la piedra del tope de la economía debiera ser lo empírico, ¿sí? Que es un poco lo que están tratando, supongo, de hacer los econometras y también la gente que hace econofísica y lo que están tratando de hacer un poco con esto, con economía cuántica, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que los economistas del futuro adoptaran como criterio
la realidad empírica como piedra del tope. Yo tengo todo el derecho a montar el modelo que quiera, pero lo pongo a prueba contra la empiria y si no da cuenta de la empiria con una cierta precisión, tengo que mejorar el modelo, tengo que cambiarlo o a lo mejor botarlo, construir otro, pero no puedo andar haciendo modelitos de pizarra que más encima después se lo impongo a los demás, ¿cierto? A través del poder que ostento, ¿no? Porque esta cuestión se mezcla, como tú bien dices, con lo social, con el poder político y en realidad lo que habría que hacer es economía política, no economía. Porque hay que tener en cuenta también que aquí se mezcla lo político. Pero si nos retiramos de eso, ¿cierto? Y nos quedamos con los modelos solamente, eh, ningún modelo va a abarcar de manera consistente y completa la realidad que supuestamente modela desde mi punto de vista, jamás, porque así ha sido la historia de la ciencia. La ciencia es siempre provisional, es siempre provisional. Pero hay ciencias duras como la física, la química, también yo nombraría la biología. La matemática la saco un poco de ahí porque estoy hablando de ciencias naturales, parte. Esta otra se dice que es una ciencia formal, no estoy de acuerdo, pero esas son las clasificaciones que se hacen. Yo creo que la matemática viene de cuestiones de una relación muy pragmática del hombre o del ser humano con la naturaleza, porque primero tuvimos que contar ovejas, supongo, piedras de algún modo, ¿no? Y también tuvimos que medir la Tierra y a partir de ahí, de esos conceptos básicos de geometría y de álgebra, hemos llegado a estos niveles de sofisticación y más, ¿no? Pero en fin, eh, yo diría que los modelos que vamos a construir en el futuro, que sean ojalá lo más preciso posible, seamos responsables en eso. Construimos un modelo matemático y tengo que declarar cuáles son las hipótesis o principios que tengo y cuáles son las consecuencias de ese modelo, cuáles son los, tú hablaste de los límites, cuáles son los límites del modelo. Porque de repente un modelo, oye, hasta aquí llegamos, no lo fuerces más allá porque este es el límite de este modelo, ¿sí? Si, para aclarar un poco un ejemplo, ¿no? La mecánica clásica de Newton tiene límites y su límite es la velocidad. Para velocidades pequeñas, las leyes de Newton funcionan bien, pero para grandes velocidades se cae, no funciona. Entonces, ese es un límite de la. No es que la teoría de Newton esté mala o no sirva, es muy útil, pero tiene un límite. Tiene un límite y más vale estar clarito de cuál es el límite que tiene para no andarla usando donde no corresponde. Y por eso es que aparece la teoría especial y general de la relatividad, donde, cierto, ahora se acogen grandes velocidades, velocidades aproximadas a la de la luz, ¿sí? Y con la gracia, con la exigencia, que en economía yo nunca he visto, porque bueno, la economía no es una ciencia, eh, con, con, el, con la exigencia, decía, de que la teoría general y especial de la relatividad, bajo cierto límite, acoge la teoría newtoniana. La teoría de Newton está dentro. Si uno toma la teoría especial de la relatividad y toma un límite cuando la velocidad es pequeña, recupera Newton. O sea, es una teoría más grande, ¿sí? Más amplia, más flexible. Pero yo no voy a aplicar Einstein, la teoría de Alberto Einstein, para describir la trayectoria de un proyectil aquí a nivel de la Tierra. No hace falta, uso Newton. ¿Para qué me voy a complicar la vida con la teoría general o especial de la relatividad para describir la trayectoria que sigue un proyectil de aquí a Valparaíso? No tiene sentido. Sí voy a usar Newton y funciona bien y predice bien, ¿sí? Los límites, ¿no? Los límites de una teoría son importantes. Pero cuando es que nosotros inventamos una teoría, creamos una teoría, inventamos y creamos, eh, los límites no están claros al comienzo. Hay que averiguar. Y para eso hay que poner a prueba la teoría. ¿Y dónde la pongo a prueba? En el caso de la economía, la tengo que poner a prueba en la realidad económica. ¿En qué otro lado? No lo voy a poner a prueba, no sé, en relación de cómo caen las piedras, porque para eso tengo a Newton. Y lo explica bien. ¿Por qué ser teoría económica para eso, no?
Entonces la economía en el ámbito de los hechos económicos, de la fenomenología económica, tiene que encontrar sus propios límites, cada modelo. Y ojalá, estamos años luz de eso, yo diría, en economía, que tengamos una teoría económica que sea suficientemente abarcadora como lo intentó Carlos Marx. Cuando Carlos Marx describe el capital, en el capital, lo hace desde una perspectiva orgánica, totalizante. ¿Sí? Pero un desafío tremendo. No lo logró, pero tampoco falló, digamos, rotundamente. Hay muchas verdades ahí en lo que plantea Marx en sus libros, Capital 1, 2 y 3 y toda la demás bibliografía de él. Y por eso que la gente, toda vez que se produce una crisis, ¿a quién vuelven a leer? A Carlos Marx. Cuando se produjo la crisis final de 2007, comienzo de 2008, los de Wall Street salían con el capital en la mano, gritando, Marx tenía razón. ¿Cómo? ¿Los de Wall Street gritando que Marx tenía razón? Probablemente son los primeros que lo leen. Po. Los grandes capitalistas, estoy seguro que al primero que leen es a Carlos Marx. Po. Y después cierran el pico, se lo guardan porque tienen otros intereses. Po. ¿Ah? No tan por, digamos, desarrollo. Tal vez soy un poco severo en esto, pero digamos que no tienen mucha empatía social. Tienen mucha ambición y descansan en esta famosa metáfora de la mano invisible, que la verdad es que no sirve mucho, sirve nada, pero el asunto es que ojalá lleguemos a tener una teoría lo suficientemente amplia que acoja las teorías menores y que a la vez cada una de ellas haya encontrado su límite. Y yo pienso que como los lenguajes matemáticos y los lenguajes de la física han venido cambiando en el tiempo y son cada vez más flexibles y mejores, bueno, usemos esos lenguajes. ¿Por qué me voy a quedar con el análisis del álgebra clásica si ahora tengo álgebra y análisis y geometría no conmutativa? Antes la tenía. Bueno, si el fenómeno tiene la propiedad de conmutatividad, uso esa álgebra y ese análisis. Pero si el fenómeno es no conmutativo, como lo que yo estaba tratando de explicar aquí, ¿por qué voy a venir con álgebra y geometría conmutativa a meterme aquí? Estoy digamos, cometiendo una impostura intelectual, por decirlo elegantemente, a propósito del libro de unos físicos, ¿no?, que cuestionaban por ahí la utilización del lenguaje matemático de manera caprichosa. En psicología, en filosofía, el lenguaje matemático se usa en muchos lugares de manera inapropiada. Son imposturas intelectuales. Y los economistas, por lo menos los neoclásicos, yo creo que han dado la nota alta en esto. Entonces, se requiere que seamos más responsables, y la responsabilidad pasa por decir claramente cuáles son los principios de mi modelo, cuáles son las consecuencias, cuáles son los límites. Pero eso requiere un proceso de modelización de larga data, sobre todo en economía. De larga data. Sí. Me gustaría llevarte por ese lado a... Justamente estaba pensando exactamente expresiva de mostrar la orfandad de una herramienta conceptual. ¿Mm? Y de una formalización matemática, en este caso, el uso formal de un instrumento matemático, que la incapacidad para, al menos, no digo predecir, porque eso ya son palabras mayores, pero por lo menos advertir la acumulación de ciertas inconsistencias o contradicciones o presiones tectónicas cuando se están produciendo. Sí. Y lo que veo es que este uso de esta álgebra, como tú lo planteas, esta formalización, este uso formal de esta álgebra, es casi el equivalente a una matemática, a una geometría euclidiana, digamos, de una primera muy lineal, da por supuesto Sí. una serie de cosas que son imposibles ver en el tiempo, Sí. y Estático. es muy estática, Sí. y no recoge esa enorme variabilidad que tú estás constantemente señalando, ¿no?
Estamos claros. Entonces yo no seré yo el que siga insistiendo en su argumento porque ya lo tenemos suficientemente claro. Y creo que solo pongo una figura que es la de un neurólogo, que fue Robert Barry, que detectó la acumulación de deuda hipotecaria y la incapacidad de los deudores para pagarla y cómo esas deudas se habían transformado en activos de inversión para los fondos de cobertura que se estaban acumulando en la banca, no solo en la banca, digamos, de inversión, sino que en la banca tradicional en Estados Unidos. Sí. Y lo que uno se pregunta es cómo una persona, que es un neurólogo, pero que sabe usar las matemáticas, fue capaz de ver esa acumulación gigantesca de tensiones y presiones que estaban produciendo. Sí. Y, por ejemplo, las clasificadoras de riesgo Sí. no lograron ni siquiera asomarse, o sea, no las vieron. Tampoco tenían muchas ganas de verla, hay que decir, tenían Sí, más sí. intereses por taparlas, ¿no? Sí. Pero por otro lado, la Reserva Federal tampoco. Las facultades de economía de todo Estados Unidos fueron incapaces de verlo. Y si nos remontamos al año 29, la gran crítica que, ¿no es cierto?, que se le hace a la academia era su absoluta incapacidad para darse cuenta de los problemas que se estaban acumulando y que terminan con el estallido de la burbuja bursátil y que tienen orígenes mucho más remotos, que parten con la forma como terminó la Primera Guerra Mundial, los problemas de los años 20 y los caminos, las decisiones equivocadas que se tomaron en esos años. Bueno, todo eso fueron incapaces de meterlo en una fórmula y decir, acá hay algo que no es bueno, que hay que preocuparse y hay que anticiparse y empezar a ver eh, cómo logramos destapar esta presión que está acumulando para que vaya saliendo lentamente y no está de esta forma como está yo. Entonces, evidentemente que está todo eso, pero ahora trato de capturar tu, tu llamado, tu prédica en el desierto, ¿no? Que es, hay posibilidades y tú das la pauta, ¿no? O sea, estamos hablando de una álgebra ya no lineal, una álgebra que tenga características cuántica, o sea, con un grado de variabilidad mucho mayor, que asuma, que asuma los conceptos del cuanta, ¿sí? Sí. Y por otro lado, ¿no es cierto?, que eh, tenga una empiria de la cual soportarse, o sea, que pueda capturar algo que no sea solo el tiempo, que tampoco es lineal ni continuo, y que permita ver cuándo un fenómeno está empeorando, está mejorando, y que eso te dé el pulso para decidir, digamos, de alguna manera, cuál, por lo menos, el abanico de posibilidades que tienen, ¿no? Sí. Y estaba pensando que si bien estas fórmulas son muy sencillas, muy básicas, muy pedestres, eh, la idea del ciclo económico es muy fuerte, es muy importante. Y de hecho, detrás de ella está la idea de la crisis. O sea, lo que explica las crisis son los ciclos. Sí, claro. Entonces, el tema de la ciclicidad en economía es algo complicado porque sabemos que los ciclos comenzaron siendo muy amplios, de 50 años contra 10, 25 de expansión, 25 de contracción más o menos, desde comienzo del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y luego, ya yo iría a partir del fin del patrón dólar-oro del 71, la verdad es que estos ciclos ya no duran, la fase contractiva no dura 25 años y la expansión tampoco. O sea, hoy día tenemos un ciclo de 7 años con suerte. Sí. Y si llegamos a tener una década sin una crisis, es casi milagro, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es lo que muchos han advertido como el problema de que como la financiarización de la economía ha multiplicado todas Sí. las dificultades y los peligros, ¿no? Sí. Ahora, si tomamos en cuenta eso y sabemos que eso, a mayor financiarización, mayor abanico de peligros, digamos, y pudiéramos medir, por ejemplo, lo que Robert Borri pudo medir, es decir, Sí. cuánta plata se ha emitido que no tiene ningún respaldo y que está convertida en inversión que no tiene ninguna cobertura y que no tiene ningún respaldo. ¿Sí? Si eso lo pudiéramos medir en términos de los peligros que se están acumulando en la fase expansiva, sí que podríamos, no digo predecir, pero por lo menos podríamos saber que se están, como tú dices, embrollando y acumulando problemas que van a reventar de la peor manera. Así es. Entonces, ¿de qué manera tú crees, y ahí paso a la pregunta, de qué manera esta álgebra ya cuántica podría
tomar el tema del cambio de las velocidades, que nosotros los historiadores lo manejamos muy bien por el tema brodeliano, o sea, nosotros sabemos que la historia transcurre a diversas velocidades, eso no tenemos problema, y en distintas capas. Eso lo aprendemos siendo bebés, digamos, estudiando historia. El problema es cómo eso lo formalizamos Sí. para poder capturar en qué momento estamos dentro de una etapa expansiva de la economía y podemos suponer que no van a haber mayores dificultades, y cuándo estamos en una etapa, cuando estamos viendo que se están acumulando contradicciones severas, y aparentemente eso que es muy expansivo y es muy positivo, Sí. es la antesala para una tremenda catástrofe. Sí. Eso en el ámbito de lo que podríamos llamar lo propiamente económico, porque ni siquiera aquí estoy hablando de la interferencia de factores extraeconómicos, Sí. es decir, que estalla un cataclismo, el COVID, que Sí. hay varios que lo han dicho, que es decir, hay factores que alteran completamente lo que podría ser el seguimiento de una lógica propiamente económica, una guerra importante, una COVID, una pandemia, un terremoto gigantesco, así. Todo eso manda al carajo toda la lógica que veníamos siguiendo, incluso tratando de ver qué contradicciones se están acumulando. Sí. Entonces, sin pedirte que metas los elementos externos, porque eso es pedir demasiado, eso ya sería más que Marx, digamos. Sería algo así como un Marx interplanetario lo que te estaría pidiendo. Solo te pido que dentro de la lógica propiamente económica, cómo las matemáticas cuánticas o la álgebra cuántica podría resolver el problema de la discontinuidad y que nosotros conocemos a través de los cambios de velocidades, de las velocidades que se solapan. Sí. Bueno, pensé en eso un poco el otro día, y a propósito, porque tú me recomendaste que viera la película de, ¿cómo se llama? ¿Cuánto era? Bueno, Big algo. Sí. ¿No? Big Short. Big Short. Claro, de lo que se dio cuenta este señor, Barrow, ¿no? Es que se construyeron estos paquetes donde se mezclaban créditos que probablemente no se iban a pagar, deuda, mezclaban deuda con crédito, y bueno, estaban metidos los bancos, la aseguradora, está todo el sistema, cierto, económico-financiero involucrado, y él de lo que se dio cuenta es de que, bueno, usando el lenguaje cuántico, de que esto, no sé si él lo pensó así, pero yo lo pensé así. Lo que tengo es un paquete de onda donde todos los estados del sistema están evolucionando, ¿cierto? Y él se dio cuenta de algo súper simple. Lo dice, creo, en la película por lo menos se dice. Se dio cuenta de que el 2007, por ahí, iban a subir los intereses. Ah, dijo, ese estímulo sobre este paquete de onda lo va a hacer colapsar. Y así fue. Se subieron los intereses, la gente que no podía pagar no pagó, que era una gran mayoría, ¿cierto? Y cayeron todos en default. Y lamentablemente los que dirigían el show, digamos, los jerarcas, las autoridades económicas norteamericanas, entre ellos Bernanke, ¿cierto? Se negaban completamente a reconocer esta realidad. ¿Y por qué? Porque ellos en su modelo no tienen las finanzas, no tienen el dinero. El crédito el crédito y la deuda no está en su modelo. El dinero está fuera de su modelo. Y yo espero que ahora lo coloquen, ¿sí? Y el dinero tiene propiedades cuánticas, po. Es discreto, tiene interferencia, se embrolla, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí, de hecho, por ahí están entrando digamos, los más avanzados en esta teoría cuántica de la economía. Están entrando por el lado de las finanzas, por el lado del dinero. Por ahí están desarrollando. Perfecto. Y eso que tú dices, la magnitud onda o la dirección de la onda. La onda está... En la medida que uno vea esa distorsión que está produciendo el mundo financiero. Claro, claro. Uno, hasta casi finales del 2007, la onda vibraba, digamos, oscilaba, hacía su show, estaban todos tranquilos, pero de repente cayó este estímulo, ¿cierto? Se suben las tasas de interés y esa onda ya no podía seguir oscilando o vibrando de la misma manera. Colapsó.
colapsó en un determinado estado. Es como tomar la onda y hacerla producto punto con un operador que la hizo colapsar. Y el operador serían como estas matrices, esta forma de medir, ¿cierto? Que es donde se subían las tasas de interés y ¡bum! Cayó la cosa, cayó como piedra. Bueno, dejaríamos una última pregunta a Luis. Muchas gracias. Bueno, tengo una pequeña consulta y bueno, comentario. Serían dos cosas. Eh, no sé, a mí me parece un poco de que todavía como que a la economía la quieren transformar en una suerte como de física. Me da esa impresión a mí. Y bueno, yo también tomaría en cuenta también lo que decía el mismo Marx también, que él planteaba justamente que uno de los problemas de estudiar a la humanidad justamente era que no se podía recurrir ni a microscopios ni a telescopios. Entonces él decía de que una de las, y en vista de esa limitación para investigar el reino del humano, bueno, era justamente que había que recurrir al poder de la abstracción. Entonces yo creo que ese sería como el límite para estudiar la economía, o sea, hasta qué punto los seres humanos abstraemos para poder estudiar una serie de procesos. Bueno, y él mencionaba también de que el ser humano es una personificación de relaciones económicas. En el fondo estamos hablando a ese nivel. Los seres humanos o cada uno de nosotros personificamos en ese esquema relaciones económicas. Y también, y bueno, y viendo en parte de los textos de Marx, uno ve que hay cierto uso de como de ecuaciones y de números, pero tampoco se ve que sea tan cuantificable. Y de hecho eso me lleva a otra pregunta de que si la modelización es equiparable a tener que matematizar lo que uno está haciendo, sobre todo para los estudios históricos. A mí me surge eso como que no, uno no necesariamente tiene que estar matematizando todo lo que uno está estudiando. Yo creo que hay cosas que no son susceptibles de ser matematizados. Por ejemplo, yo he visto varios artículos, incluso dentro de lo que yo investigo, que es, bueno, perspectiva de sistema mundo. Y algunos dicen que hay que hacer, aplicar ecuaciones, cosas, y yo digo, pero ¿cómo? A mí como que no me hace mucho sentido. Entonces, esa es como serían como mis dos Ya, preguntas o consultas. ya, Muchas gracias. de nada. En primer lugar, supongo que tú sabes que Marx estudió matemática y tiene un librito sobre matemática, pero ya muy tarde, ¿m? Lamentablemente. A lo mejor habría hecho mucho porque la inteligencia que tenía el cabezón ese, eh, quién sabe qué habría hecho si hubiese sabido matemática. Eh, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, tú tienes razón en cuanto y tanto que el conocimiento matemático y físico actualmente tal vez no dé para matematizar todo, pero lo que sí es que hoy día tenemos, y esa es mi prédica, tenemos herramientas de metodologías matemáticas y de formalizaciones matemáticas de la cuántica que son más poderosas que el análisis clásico. ¿Y por qué no la estamos usando? Ahora, que sea la panacea, lo dudo, ¿ah? Pero pueden servir para modelar mejor que lo que hemos modelado hasta ahora. Eso sería, yo creo que a donde apunta lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, y entonces, pero se complementa con lo que comentaba antes, ¿no? Ya uno construye su modelo que acoge, supongamos que acoge las características y propiedades del fenómeno o realidad problemática o hecho económico que estamos tratando de modelar, ya acoge las propiedades, pero hay que ver de qué principio estoy partiendo y cuáles son las consecuencias de mi modelo y sobre todo las consecuencias de mi modelo comparado con lo empírico, con la data empírica que he sido capaz de recoger en trabajo de campo. Y si ahí yo tengo inconsistencias graves, tengo que retirarme con mi modelo, ¿no? A mejorarlo, a hacerlo más realista o simplemente botarlo y construir otro, como ya he dicho antes, ¿no? Esa es parte de la responsabilidad de hacer ciencia. Ningún físico, aunque se han cometido errores, ¿cierto? Catastróficos por lo demás, ¿cierto? Se atrevería, yo diría en términos generales,
a forzar una teoría sin antes tener una autorización empírica, ¿no? Un físico responsable, para mí los físicos, digamos, reales son los que hacen empiria, ¿eh? Los demás son físicos teóricos que hacen matemática aplicada y está bien que lo hagan, porque están formalizando lo que se obtiene empíricamente y las formalizaciones que muchos de ellos hacen y levantan son muy apropiadas, dan cuenta de manera bastante precisa de lo que están modelando matemáticamente. Y esos modelos nos permiten predecir, controlar y predecir cuantitativamente, nos permiten incluso nos permiten configurar posibles otras soluciones. Bueno, lo mismo podemos hacer con modelos económicos que estén bien hechos, ¿no? Que estén bien hechos. Pero tenemos que ser responsables y cuidadosos respecto a los límites que tienen, los principios de los cuales partimos, las consecuencias que tienen, etc. Eso podría decir, ¿no? Pero respecto a esta idea de generar nuevas teorías económicas que tengan conciencia de sus límites, esta autodelimitación yo creo que puede ser buena para las teorías microeconómicas, pero pueden ser una problemática grande para las teorías macroeconómicas, porque la diversidad de contextos y los fenómenos emergentes en la realidad social son casi infinitos. Entonces, claro, yo especulo en un universo alternativo. Con el capital humano suficiente, la idea de crear modelos económicos como dispositivos tecnológicos o logísticos de los gobiernos. Por ejemplo, pienso en la teoría en estos modelos de inteligencia artificial o en los nuevos tratamientos contra el cáncer, que son ciencias de frontera muy complejas, pero desechables. ¿Acepta la posibilidad de teorías económicas como dispositivos desechables? Dispositivos desechables. Yo creo que sí, pues sí. Podrían haber teorías que simplemente comparadas o puestas a trabajar empíricamente fracasan. Entonces hay que, una de dos en realidad, desecharlas definitivamente porque no tienen arreglo o sacarla y repararla, ajustarla, en fin, mejorarla para que dé mejor cuenta de la realidad. Pero yo te encuentro razón de que a nivel macroeconómico es más difícil, ¿no? Generar teorías que eh, se autolimiten, pero yo creo que dije claramente que al principio era muy difícil, o sea, uno levanta una teoría y al comienzo uno no sabe cuáles son las limitaciones que tiene, sino que trabajando en la realidad es que la teoría encuentra sus propios límites. ¿Y qué le vamos a hacer? Eso ocurre en física, no creo que no tenga que ocurrir en economía también. Claro, es que yo le decía como en el sentido de que la economía es una disciplina más aplicada. En la ciencia aplicada ocurre mucho que se crea un modelo que puede ser muy avanzado y son cada vez más avanzados para ver sobre un tratamiento médico, cosas así, pero finalmente un conocimiento que va a ser actualizado y va a ser superado o va a ser cambiado cuando se aplica otro contexto. En ese sentido, como crear una teoría, pero no una teoría universal, sino que teorías para cada contexto, que después el contexto cambia y se crean nuevas teorías, o sea, una actualización. Ya, sí, está bien, sí, estoy de acuerdo tal vez yo lo diría de esta manera, estoy de acuerdo con imaginar escenarios posibles, ¿sí? Y evaluar esos escenarios posibles, sobre todo desde el punto de vista del riesgo. Y entonces, claro, cada escenario posible y su riesgo constituye un contexto dentro del cual una determinada teoría da cuenta de lo que va a ocurrir ahí, ¿sí? Me parece de suma responsabilidad hacer algo así, ¿no? Ok. Muchas gracias. Sí. Bueno, recordar que el próximo viernes jueves y viernes 3 y 4 de julio, la séptima versión del Congreso Nacional de Historia Económica en Viña del Mar, en la Universidad Adolfo Ibáñez. El Núcleo de Historia Económica y Social tiene varios integrantes que van a estar allá. Va a estar Alejandro Salas, Luis Garrido, Manuel Osorio, voy yo también con una mesa. Así que ahí estaremos representando
al núcleo y dejar la vara alta. Eso. Bueno, y nuevamente agradecerle, profesor, por su presencia y nos sentimos muy honrados. Fue un lujo contar con usted acá. Eso. Aló, ya vamos saliendo prácticamente.